Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la doctora Tatiana Cecilia González Noguera, enfermera, especialista en docencia universitaria. Especialista en enfermería en salud mental. Magíster en enfermería. Doctorado en enfermería. La doctora Tatiana ha recibido distinciones y sus publicaciones la podemos encontrar en instituciones de renombre como Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad del Quindío, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación Universidad del Norte, Universidad del Magdalena, entre otras. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Instituto Neurociencias del Caribe, Secretaría de Salud del Magdalena, Hospital San Juan de Dios Santa Marta, entre otros. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones de la docente para el desarrollo de las actividades. Buenas noches, mucho gusto. Soy Tatiana González, soy docente de la Universidad del Magdalena, enfermera, y el área de profundización mía es la salud mental y la psiquiatría. Vamos a ver un pequeño video. Me cuentan si se puede ver. Hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca? Me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte. ¿Cuá? ¿Ya vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste. Por si acaso. ¿Cuá? ¿Por si acaso? Sí, por si te pasaba algo. Un resfriado serio, un accidente. Nunca se sabe. ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida, de los resfriados y del resto de las cosas que os pueden pasar a los patos de vez en cuando. También, solo diré una, el zorro. La muerte le sonrió con dulzura. Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática, incluso más que simpática. ¿Te apetece ir al estanque? Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía límites. Perdóname, por favor. Necesito salir de este lugar tan húmedo. ¿Tienes frío? ¿Quieres que te caliente? Nunca. Nadie se había ofrecido a hacer algo así por ella. A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. ¡No he muerto! ¡Cuac! ¡No he muerto! Me alegro por ti. ¡Cuac!
si me hubiera muerto? Entonces no habría podido descansar tan bien. Esa respuesta no ha sido nada simpática, pensó el pato. Según los patos dicen que te conviertes en ángel, te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra. Es posible, pero de todas maneras tú ya tienes alas. Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te hacen si no fuiste un pato bueno. Es asombroso todo lo que se cuenta entre los patos, pero quién sabe. Entonces, ¿tú tampoco lo sabes? La muerte solo le miró. ¿Qué haremos hoy? Hoy no iremos al estanque. ¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? ¿Subirnos a un árbol? Danny se veía muy, muy abajo. Ahí estaba, tan silencioso y solitario. Así que esto es lo que pasará cuando muera. El estanque quedará desierto sin mí. Cuando estés muerto, el estanque también desaparecerá, al menos para ti. ¿Estás segura? Tan segura como seguros estamos de lo que sabemos. Me consuela. Así no podré echarlo de menos cuando hayas muerto. ¿Por qué no bajamos? Le pidió el pato un poco después. Subido en los árboles, se piensan cosas muy extrañas. Durante las siguientes semanas fueron cada vez menos al estanque. Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba. Casi no hablaban. Y un día, una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas del pato, y éste sintió frío por primera vez. Tengo frío. ¿Te, te importaría calentarme un poco, Cucua? La nieve caía. Los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire.
Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar. Se había quedado muy quieto. La acarició para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas. Lo cogió en brazos y se lo llevó al gran río. Ahí lo acostó con mucho cuidado sobre el agua y le dio un suave empujoncito. Se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba. Cuando le perdió de vista, la muerte se sintió incluso un poco triste. Pero así era la vida. Bueno, bueno, ¿qué, qué vimos en ese video? Ese video nos llega a recapacitar sobre algo que nosotros de pronto no nos percatamos, ¿verdad? En un momento dado de la vida, nunca pensamos que nos va a llegar a nosotros la situación. Entonces, de esa muerte, que es un proceso difícil, porque el último acto vital, es un acto individual que tiene sus creencias de acuerdo a la cultura, que tiene sus valores, que tiene un significado atribuido, y esa situación requiere un duelo. La muerte es la más temida de todas las separaciones. Nunca pensamos que nos va a llegar. Sigue siendo un acontecimiento terrible, aterrador, y este es un miedo universal. Para la persona, de pronto en un hospital, se convierte en algo solitario, es impersonal. A menudo las personas que nosotros llamamos pacientes cuando son hospitalizadas, se arrebatan de ese ambiente familiar y es llevado a toda prisa a una sala de urgencia. Si llega con signos vitales, pueda que lo pasen a una UCI y más tarde muere en medio de muchas máquinas y nadie da respuesta a un familiar que pide en un momento dado qué es lo que está sucediendo con su familiar. Cuando sucede ese suceso traumático, eh, para las personas hay una incredulidad. Esa incredulidad tiene unas reacciones emocionales como una ansiedad, somatización, la persona empieza a sentir dolor de estómago, empieza a no hiperventilar, no respirar bien. Algunas sienten un desasosiego, bien sea como apatía, como hiperquinesia, camina de un lado para otro desesperada. Tiene alucinaciones, ve a la persona que falleció, dice que no, que ella ya viene por acá, que la oye hablar y llega algo que se llama visión en túnel. Visión en túnel para los deudos. Y esa visión en túnel hace que en un momento se tengan ideas suicidas. Aquí viene una emotividad y ante esa emotividad sentimos tristeza, rabia contra el mundo, contra Dios, contra todo el mundo que se nos acerque. Tenemos miedo al futuro e incluso llegamos a sentir culpa. Culpa porque si él no se hubiera ido disgustado conmigo, si esa persona yo le hubiera dicho esto que nunca le dice. Y ahí, si nosotros como funcionarios de salud
no estamos prontos a ayudar a una persona. El que murió se murió, pero la persona que es el deudo, puede llegar esa persona a una desorganización personal. Cuando se entra en esta crisis, hay dos caminos y son los que nosotros debemos identificar. Un camino de la oportunidad y un camino del peligro. Cuando se está en este momento de duelo por cualquier situación, puede ser por la muerte de un ser querido, por un duelo por una separación, duelo por cualquier situación, todas las situaciones que conlleven dolor generan un duelo. La persona que queda puede coger el camino del peligro. Entre ese camino del peligro, yo lo llamo y lo enseño como que es un camino que al principio tiene flores, al principio hay algunos abrojos porque se llora, pero al final está lleno de piedras, de abrojos que maltratan. ¿Y por qué? Porque se utilizan estrategias disfuncionales. La persona en duelo se puede aislar, no hablar con nadie, hacer negación o decir, no, esto no es verdad lo que me está sucediendo, o puede cambiar en un momento sus reacciones y volverse agresiva, llegar a la pasividad absoluta en no querer hacer nada y hacer algo que es la dependencia simbiótica. Cuando hablamos de dependencia simbiótica, hablamos de pronto de esas personas que se arropan en su duelo y todo se lo tienen que hacer. No come, no se levanta, porque está la parte de la depresión. Cuando nosotros somos agentes de salud que identificamos estos duelos disfuncionales, tenemos que hacer que la persona camine por ese dolor, que llore, que grite, que le duela, para luego llegar a la oportunidad, en donde ella crea estrategias funcionales y está la reflexión, que fue lo que pasó, por qué pasó, hable. Nosotros necesitamos como agentes de salud que la persona hable de lo que siente, de esa persona que falleció, de sus dolencias, de sus situaciones, sea asertiva en las oportunidades que se le dan para seguir adelante y pueda haber una cooperación. Cuando eso se da, hay un crecimiento y una evolución psicosocial y el duelo empieza a solucionarse después de los 3 meses. Antes no. La persona debe llorar, debe sentirla, pero como interventores nosotros hacemos una intervención en crisis para que ella vea la situación, pero no pretender que ella elabore el duelo. El duelo empieza a sentarse verdaderamente, que la persona sabe que ya no va a estar ese familiar alrededor de los 3 meses. Después de los 3 meses puede llegar a un duelo funcional hasta 1 año. Después de 1 año se considera un duelo disfuncional. Entonces, si esta persona no le hemos hecho este recorrido, ella puede llevar a una hiper o hipoactividad, es a una crisis secundaria en donde puede llegar en un momento a la criminalidad. Si a mí me pasó esto, al consumo de sustancias psicoactivas, a la agresión, al intento suicida y de hecho puede entrar en una depresión psicótica. Si esa persona tiene una genética que le permite en un momento aflorar una patología psiquiátrica, hace mella y entra en un momento dado, en este momento. Entonces nosotros podemos decir que en el duelo hay un conjunto de sentimientos, hay emociones, confluyen pensamientos, comportamientos que aparecen tras la muerte de un ser querido. De eso nosotros, como seres humanos, debemos saber que esto es un proceso, que la persona se va adaptando de forma gradual a esa nueva realidad hasta que esté preparada para aceptarla. Pero tenemos que tener en cuenta
que esa etapa llega hasta el año. Más de ahí ya se considera un duelo disfuncional. ¿Qué pasa? Nosotros, ante unas reacciones del duelo, sabemos que la vida es compleja, tiene muchos altibajos y la muerte es una parte de ella. Siempre que hay una pérdida de algo que estimamos valioso, se va a producir un dolor. Entonces, de todas las pérdidas y separaciones, la muerte de un ser querido es la situación o la pérdida que más reacciones físicas, emocionales, sociales, que puede llevar a una persona a tener, a producir ese cambio en la persona. Este es el ser humano. De por sí nosotros somos sociables y necesitamos eso para poder sobrevivir. Solos casi nunca sobrevivimos, ¿verdad? Y las rupturas de esos lazos afectivos por el fallecimiento de una persona a la que nosotros estamos vinculados se produce en un estado afectivo que tiene una gran intensidad emocional. Entonces nosotros debemos permitir que la persona llore. Cuando nosotros estamos en las entidades de salud, digamos una UCI, que es una urgencia, los familiares o los deudos gritan, lloran, y nosotros tratamos que se callen, que hay más gente que se calle, pero ellos necesitan expresar ese dolor. Entonces, esa experiencia, el aprendizaje que se tenga, a medida que nosotros vamos viviendo, vamos teniendo pérdidas. Y de esas pérdidas, la primera pérdida que tenemos es bastante difícil. La segunda es difícil. A la vez, vamos adaptándonos y las experiencias que tenemos de la primera puede ayudarnos en el aprendizaje de cómo enfrentar la situación. No quiere decir que no nos va a doler, que no vamos a llorar, que no nos vamos a deprimir. Todo eso sucede, sino que ya tenemos fortalezas para poder salir adelante. También depende de la personalidad de cada uno de nosotros. Y todo esto va moldeando las respuestas que como individuo tenemos ante el duelo, que es único para cada persona. Cada persona lo vive de diferente forma. Hay unas reacciones del duelo en donde hay unas reacciones emotivas ante la pérdida de algo, y esa intensidad depende del valor que le atribuyamos a ese amor, a esa relación que nosotros tenemos, de esa inversión afectiva que hemos tenido desde que nosotros estamos en el vientre de mamá y empezamos a crear esos lazos, ¿verdad? Esos son lazos que yo llamo hilos de plata, muy fuertes, muy difíciles de romper, y que vamos haciéndolos con nuestros hermanos, con nuestros papás, y así se va creciendo esos hilos de plata. Al fallecer uno de nuestros familiares, pues esa intensidad va a ser muy grande y depende de cómo estemos ligados emocionalmente con ellos. Entonces, el duelo es una situación devastadora, es aterradora porque nos confronta con los 4 principios básicos de nuestra existencia. 1, la muerte. Nos damos cuenta de que somos finitos, porque mientras vivimos pensamos que nada nos va a ocurrir a nosotros. Enseguida empezamos a pensar en los conflictos básicos de esa existencia, de la libertad, de la soledad, de la falta de pronto del significado que nosotros estamos dando a esta situación. El duelo es una crisis existencial y esto nos puede servir para crecer, como vimos, si cogemos el camino de la oportunidad, llorando, sufriendo, diciendo lo que sentimos, y lograr recuperarnos, o sencillamente debilitarnos, enfermarnos y llegar a un conflicto que es una crisis disfuncional. Entonces, esto depende de cómo enfrentemos. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Esto no es fácil porque hay duelos. De pronto,
cuando ya nosotros sabemos que un familiar de nosotros está grave, hay una enfermedad insidiosa que va acabando la persona, cualquiera que sea ella, podemos pensar de que se puede dar un duelo anticipatorio. ¿Qué quiere decir? Lo vamos afrontando. Sabemos que va a ocurrir en algún momento e interactuamos con esa persona, planeamos cómo va a ser, nos reorganizamos en la familia y se vive con un gran compromiso emocional y sobre todo expresamos el sentir a esa persona. Cuando nosotros no pensamos en esto que nos puede ocurrir a nosotros, nos disgustamos, no manifestamos el cariño, muchas veces sabemos que amamos a nuestros seres queridos, pero pocas veces se lo decimos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una muerte inesperada, no nos da tiempo de hacer ese duelo anticipatorio. ¿Y qué pasa? Dejamos muchas cosas de decir, dejamos muchas cosas para interactuar, el sencillamente levantarnos y decirle, sabes que te quiero mucho. Nosotros no somos dados a eso. Entonces, cuando se nos presenta estas situaciones, nosotros hemos dejado muchas cosas de decir. Entonces, si nosotros tenemos un duelo anticipatorio por una enfermedad, no quiere decir que no nos duela. El dolor es intenso, sino que se resoluciona más fácil la situación. ¿Qué nos genera un duelo? El dejar a alguien, el divorciarme, el ser dejado, el separarnos, el reemplazar, el cambiar, el renunciar. Todo genera un duelo, pero el duelo más terrible es la pérdida de un ser querido. Entonces hay una fase del duelo cuando a nosotros nos dan una noticia, si nosotros estamos con un familiar, vamos a tener una fase de aturdimiento. Esto no puede estar sucediendo, no es verdad. El turno anterior me dijo que todo estaba bien, que estaba bien. Entró este turno y este turno se murió. Entonces, ¿qué pasa? Es tal el aturdimiento que de pronto el turno que entró a hacer lo pertinente en una UCI, en una urgencia. ¿Por qué si me dijeron el turno anterior que mi familiar estaba bien, por qué se murió ahora que entró el otro turno? Entonces, en medio de ese aturdimiento es donde a veces nos atacan a nosotros, porque a veces no se les habla claro a los familiares sobre qué es lo que está sucediendo. Luego viene una fase de anhelo y de búsqueda. Entonces, es la urgencia de encontrar, de recobrar, de ver cómo nos reunimos con el difunto. Entonces la persona puede parecer como inquieta, irritable, no se le puede decir, no se puede hablar. El silencio empieza a ser permanente en la casa. Muchas cosas que quisimos haber preguntado no nos atrevemos por miedo a lastimar y hacer llorar a ese otro ser querido que está sufriendo también por la pérdida Entonces, viene una desorganización y desesperación en donde pueden entrar los sentimientos depresivos y la falta de ilusión en la vida. Esto es la mirada en túnel que yo llamo. Es como si los caballos que les ponen esas viseras para que no vean para los lados y no se asusten, así somos las personas. Entramos en una visión en túnel y no miramos que pueden haber alternativas de solución. Y llegamos a una fase de organización después de pasar por esa depresión, de esa desesperación, que más o menos se está empezando a dar más o menos entre 6 y 1 año. Volver a estabilizarnos, seguir la vida, no va a ser la vida igual, porque cada día doloroso es menos doloroso que el anterior y cada día feliz es más feliz que el anterior. Entonces es un proceso en el cual tenemos que saber qué vamos a hacer. Empezando porque nosotros le decimos a la familia, se murió el familiar, ahora hay que arreglar la casa, hay que regalar. No, hay que dejar a las personas que vivan ese duelo,
que lloren y ellas mismas digan el momento de regalar las cosas del difunto, de empezar a arreglar la casa. Hay un momento para todo, pero como cada uno vive el duelo diferente, hay que mirar cuál es la persona más inestable, más apegada a ese familiar que de pronto falleció y darle la importancia para el abordaje y que no vaya a entrarnos en un proceso depresivo. En la dimensión física, la persona que sufre un duelo puede sentir la boca seca, que de pronto hiperventila, no duerme, siente una opresión en el pecho como si fuera a darle un infarto, hay mucha tensión muscular, inquietud, las palpitaciones, pérdida de peso y apetito y mareos. Entonces, es el organismo humano que está vulnerable a enfermar porque ese estrés sostenido va a alterar el sistema inmunológico, ya que el estrés ya se ha visto por muchos estudios que llega a transformar las mitocondrias en nuestras células. Entonces, hacen mella muchas enfermedades que habían estado larvadas. Entonces, nosotros tenemos que mirar como agentes de salud todo lo que viene con la muerte de un familiar en esa persona que es el doliente en un momento dado. En la dimensión emocional se presenta la tristeza, que es normal que se presente, el enfado. ¿Por qué si ese ratero mata gente, por qué no se murió él? ¿Por qué Dios me concedió a mí esto? Me siento impotente, el miedo que vuelva a ocurrir. En algún momento siento yo que fui culpable si yo no hubiera peleado con él, si yo le hubiera dicho esto. Me siento abandonado. Y ya cuando vamos viendo como la marcha, ¿verdad? Se siente un alivio y una liberación. Entonces, ¿qué pasa? A veces, si nosotros no estamos pendientes de esto, puede haber un sentimiento de venganza. En un momento dado, cuando el familiar muere, a veces hay una conspiración del silencio entre alguno de los familiares y el médico. No les diga nada, ya esto va a pasar, ella ya se está enferma, no digamos nada hasta que fallezca. Nosotros en un momento dado nos podemos enterar y al enterarnos vamos a tener no confianza en el personal de salud y va a haber rencillas dentro de la familia porque no me dijeron, porque yo no pude hacerlo, por qué, por qué, por qué. Entonces, en la dimensión cognitiva, vamos a tener dificultades para concentrarnos, vamos a tener confusiones, embotamiento mental, falta de interés en las cosas, ya no, lo que nos interesaba ya no nos llama la atención. Hay ideas repetitivas de como un rumiamiento en el pensamiento. Si yo hubiera hecho esto, ¿será que lo atendieron bien? ¿Será que lo dejaron morir? ¿Qué pasó? Y sensaciones de la presencia de ese fallecido. A veces vemos a las personas que no aceptan, y nadie lo acepta en un momento dado, el fallecimiento hasta que son conscientes de que ya falleció, pero hay personas que todavía pasaron mucho tiempo y todavía le ponen la mesa a la persona fallecida, ponen sus cubiertos o la cama y el cuarto lo mantienen intacto por años. Entonces ellos sienten que ella viene, que ella mira y a veces se van a presentar olvidos frecuentes que son dados por el estrés. En la dimensión conductual, la persona empieza a aislarse socialmente, hay conductas de búsqueda, de mirar qué fue lo que pasó, de pronto siente que la llama, siente que la toca, siente una presencia extraña y al ver que no nos funciona nada de esto, empieza a recurrir. Es tanto el dolor que tiene dentro de sí que no sabe cómo aliviarlo, que aumenta el consumo de alcohol, de tabaco o de algunas sustancias psicoactivas. Y el llanto continuo. En los primeros 3 meses hasta 6 meses hay llanto.
Y es normal que llore, es la manifestación de un sentimiento y es de su dolor. Pasado el año, ya no quiere decir que no se acuerde y se le agua en los ojos y de pronto llore, pero no puede ser permanente. Ya eso consideramos nosotros que es un duelo disfuncional. En la dimensión social hay resentimiento hacia los demás y hay un aislamiento social. En la dimensión espiritual se replantean las propias creencias. A veces una persona que cree mucho en un ser supremo, de pronto al fallecer su familiar, no quiere ir más a los ritos que cada uno pues profese, ¿verdad? Eh, Tiende a pensar de pronto algunos en la trascendencia, si hay una vida más allá de la muerte, y se preguntan sobre el sentido de la muerte, de la vida, qué está sucediendo, por qué, así como se preguntaba el pato, ¿será que si vamos al cielo o si va que vamos al infierno nos van a asar? Todo eso empieza a pasar por la mente del deudo que queda. Entonces, hay unos determinantes importantes del duelo y es la personalidad de cada uno de nosotros. Y es diferente una persona que son independientes a de pronto una persona que es dependiente de esa persona que falleció. Si somos autónomas y si tenemos buena salud mental. Algo que nos dejó la pandemia fue que han aflorado muchas enfermedades mentales. En esto, la ansiedad, fuimos conscientes y vimos de cerca la muerte de muchos pacientes, la muerte de muchos familiares, y eso alteró nuestra salud mental. Entonces, estas personas que son independientes, autónomas y tienen buena salud, elaboran mejor los duelos que las personas dependientes, porque necesitan ayuda. Entonces, también influye la relación con la persona fallecida. A mayor relación con la persona fallecida, hay mayor dintel del duelo. Y entonces así será mayor la respuesta emocional ante la pérdida que se haya tenido. ¿Qué pasa? Hay algo importante y es los determinantes de ese duelo. Uno de ellos es la forma de morir. No es lo mismo un fallecimiento de una persona que está postrada por una enfermedad, por vejez, que sabemos que va a llegar el momento, porque todos nos enseñan. Nace, crece, se reproduce y muere. Lo que pasa es que nosotros llegamos hasta se reproduce y hasta ahí nos estancamos. La otra etapa nunca la vivenciamos. Solamente los que estamos en salud sabemos que eso ocurre, pero ocurre a los demás, no me ocurre a mí, ¿ya? Los factores sociales y el apoyo que se tenga y la edad del doliente. A más temprana edad, más grande o más sorpresiva es la situación, porque ya una persona mayor, aunque nunca queremos que se vaya, sabemos que esa es la de la vida. Sin embargo, duele muchísimo. Más si es un joven, pues está en la plenitud de la vida, cómo va a ser posible, es más difícil de pronto de afrontar en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, entre las primeras etapas del duelo, es el shock. Un shock que nos deja paralizados. Para algunos hay un alivio porque es el sufrimiento de ese ser querido que estaba enfermo, que puede llevar a una liberación. A la vez, también puede llevarnos a una culpabilidad y se puede producir un bloqueo emocional. Viene la etapa de la rabia, donde tenemos tristeza, tenemos rabia, impotencia, ira, soledad y ansiedad. Estos sentimientos se dan en la segunda etapa del duelo y debemos saber que algunos de los familiares nos van a contestar mal, van a desatar contra nosotros la rabia y tenemos que saber que ellos están pasando por un dolor, que por más que yo hice un lazo emocional por la atención y humanización del cuidado, no voy a vivir el mismo sentimiento que ellos están viviendo. En esa tercera etapa es la de desesperanza.
La persona cree, no hay conciencia del entorno. La persona se aísla. En su tristeza profunda rumia todos los días. Hay llanto. Y por lo general, muchas de las personas lloran en soledad para que los familiares no las vean. Se siente un vacío en su alma, hay soledad, hay apatía, ya no le provoca nada y un desinterés por todo lo que está rodeando alrededor de la casa, de las situaciones familiares. Ese es un momento bastante difícil en el cual la persona necesita mucho apoyo. Y la cuarta etapa es la etapa de reorganización. Después de pasar por todo esto, la persona empieza a reconstruir. Como muy bien lo tiene la figura, es surcir el corazón roto, es adaptarnos a la nueva situación sin ese ser querido, a sacar los recursos que nosotros tenemos de nuestra personalidad, de nuestros sentimientos para fortalecernos y salir adelante y aligerar esa carga que nosotros estamos sintiendo en un momento dado. ¿Qué pasa con las familias en duelo? Debemos saber que cuando muere un familiar, la familia tiene que adaptarse. Hay que aceptar la realidad de que la muerte es irreversible, ¿ya? Que la familia tiene unas tareas de ese duelo y entre esos es experimentar el dolor y retirar la energía emocional y reintentarla en otra situación. Entonces, eso de retirar la energía emocional no es que ya yo me la quité, no, es que la persona después de los 3 meses, 4 meses, 5 meses, es el momento de que alguien tome la batuta en la casa y diga, vamos a remodelar esta habitación. Si la cama la tenían de tal forma donde dormía el difunto, hay que cambiarla de sitio, ¿ya? La ropa que él usaba, regalarla, llevarla a un ancianato, a alguien. Y es importante que esa persona que está viviendo el duelo, porque de todas las familias todos vivimos duelo, a la vez hay alguien que es el más afectado. Ella debe ayudar a llevar, saber que eso que tenía él le va a servir a otro y otro la está utilizando, ¿verdad? Y es un honor para esa persona que él pueda reivindicarse de pronto de algunas peleas, de todo lo que tuvieron con el ser querido que se fue, o el genio que tenía, todo lo que no le dije, otro pueda usar esas cosas. Entonces es como un trabajo. Esto hay que hacer un trabajo poco a poco, sobre todo los que trabajamos en atención primaria, que son los que nos llegan este tipo de situaciones. La persona que llega a consulta con un constante dolor, que nos pide medicamento. Hay que investigar qué está pasando. Pueda que esté pasando por un duelo y nosotros no lo sepamos, porque nos llegan indistintamente muchas personas, pero hay que dedicar un tiempo para hablar y ver qué es lo que le está pasando a esta persona. Y nosotros como facilitadores de duelo debemos hablar con la persona, que permitir que ellos expresen sus emociones, sus miedos, sus preocupaciones, tomarnos un tiempo para asumir la pérdida, que sabemos que puede ya resolucionarse al año. Tener una buena atención médica, un apoyo emocional antes del fallecimiento del enfermo, porque nosotros debemos hablar con la verdad, que no haya una conspiración del silencio para saber qué hacer, qué decir, perdonarnos, manifestarle el cariño, favorecer esas expresiones de despedida, ¿verdad? Los sentimientos de utilidad, que el familiar sepa con nosotros que nosotros le podemos decir, bueno, hay que decirle esto al paciente, ayúdenos en esto, no que le vamos a delegar el cuidado, pero sí que ellos se sientan que están participando de ese cuidado y que son útiles, y permitir los rituales tras la muerte. Algo que no se vio en el COVID fue esos rituales. Esos rituales han llevado, porque no se podía,
Entonces, sepultaban a los familiares sin siquiera que toda la familia estuviera reunida, ni siquiera por video. Ya lo último fue que se empezaron a implementar como videos para decirle, y eso hizo que en estos momentos haya mucho duelo reprimido, ya unos duelos disfuncionales, y esto está llevando a que haya esa eclosión emocional que se está viendo en estos días. Entonces, entre los rituales del duelo, hay que ayudar a hacer real la pérdida, y entre esos está el funeral. Hay que dar la oportunidad que la persona exprese sus pensamientos, sus sentimientos respecto al fallecido. Es otra cosa importante, la ceremonia tiende a ser una red de apoyo social para la familia y resulta útil para facilitar el duelo. Cuando nosotros estamos y tenemos una pérdida de un ser querido, estamos en el funeral, llega mucha gente, a veces ni nos percibimos de quién llegó. Todo el mundo nos dice que nos siente, y a veces no queremos que nadie nos diga nada, ¿verdad? Pero eso es importante, importante para sentir que esta persona ha sido importante, que se le quería, que esa persona fue conocida, fue reconocida, y esa ceremonia, cualquiera que sea, indígena, de lo que sea, cualquiera que sea, es importante porque es una red de apoyo en la persona, evita que se desplome en un momento dado. En los tipos de duelo, el anticipado puede ser por una enfermedad terminal. Hay un duelo agudo que es el que está alrededor de la muerte, ¿ya? Esos momentos antes de la muerte, donde los familiares ya empiezan a tener esa agonía, empiezan a llorar y preguntan qué se puede hacer, y piensan que no se está haciendo lo suficiente el equipo de salud. El duelo temprano, que va desde semanas hasta los 3 meses, hasta después de la muerte, y puede haber un duelo tardío, que es el duelo congelado, que quedó suspendido y ni ha resolucionado a un camino de la oportunidad, y quedó verdaderamente en un duelo que está ahí, pero no hace nada para solucionarlo. Y el duelo latente se dispara ante el estímulo, de pronto un recuerdo, parece que ya lo ha elaborado, pero se habla de la persona y empiezan a correr las lágrimas, se deprime y vuelve a enclaustrarse otra vez. Y definitivamente el duelo complicado es una enfermedad donde tiene reacciones y puede llegar a unas reacciones y una crisis secundaria que va a necesitar la intervención de profesionales especializados en el área, como psiquiatras y psicólogos en el área. ¿Qué pasa? Con este duelo patológico complicado, ¿cómo lo vamos a identificar nosotros? Primero, la persona que está siendo entrevistada por nosotros no puede hablar del fallecido sin que experimente dolor intenso, como si fuera el momento de la muerte ahoritica. Así hayan pasado unos meses. La pista 2 que tenemos que tener en cuenta: algún acontecimiento relativamente poco importante de pronto desencadena una intensa reacción emocional. Algo que no era para tener esa reacción, pero la persona pegó, gritó, golpeó, intentó quitarse la vida, etcétera, etcétera, y se aísla. Y una pista 3, en la entrevista clínica aparecen los temas de la pérdida, y sigue hablando y escuchar las pérdidas, y ya cuando oye que si hay un enfermo, piensa que le va a pasar a ella, mira en internet, mira la patología, qué sucedió, es muy temerosa respecto a eso. Entonces nosotros debemos darnos cuenta cuando hablamos y nos llegan a nuestras consultas estos pacientes que en un momento dado se ha presentado un fallecimiento, aunque nosotros como profesionales de la salud, cuando hay un fallecimiento de un ser querido en una UCI, en un accidente, debían tener un abordaje emocional automáticamente, pero eso casi no se da. Entonces, los pacientes o los deudos viven solos su dolor, y cada uno en cada orilla,
porque nadie se atreve a decirle al otro qué es lo que está sintiendo ni qué es lo que está pensando, porque cada uno se enclaustra y vive su dolor, y eso es peligroso en un momento dado. Otra de las pistas es que la persona no quiere desprenderse de las posesiones materiales que pertenecían al fallecido o lo hacen inmediatamente. Algunas saquen esto y saquen, es el dolor, no quieren ver, no quieren enfrentar, están como en una negación, o definitivamente todavía conservan la cama, la ropa, las pertenencias, todo intacto como él lo tenía. Otra, en la historia médica revela que se ha desarrollado muchos síntomas físicos que experimentaba el fallecido antes de morir. Entonces él va y todo lo que el fallecido falleció, ella piensa que lo tiene. Entonces hay visitas al médico y aquí hay que tener en cuenta, si se tiene un médico familiar, que algunas CPS lo tienen, eh, eh, donde los pacientes siempre van a un mismo médico. ¿Por qué? Porque es que al médico decir, saber y identificar que hay un proceso, ella no le cree, entonces va donde otro médico, va cada vez va donde diferente y hay un problema que podemos llegar a la polifarmacia y ahí viene la interacción medicamentosa y podemos tener una intoxicación sin saber qué es lo que ha pasado. Y una pista 6, hacen cambios radicales en el estilo de vida o evitan a los amigos o miembros de la familia y ya no quieren saber nada de lo que está pasando alrededor. Entonces, es uno de lo que nosotros tenemos que identificar para poder intervenir. En la pista 7 hay historia de depresión subclínica y aquí hay una marcada culpa, hay persistencia, una falsa euforia, se ríe de pronto a carcajadas de algo, pero luego vuelve y cae en un proceso depresivo. Y en una pista 8 es tratar de imitar al fallecido. Entonces se sobreidentifica con el fallecido y empieza a asumir sus roles, a ponerse su ropa, a parecer esa persona que falleció. Y puede llegar también a unos impulsos destructivos en el cual cae en una depresión profunda e intentar acabar con su vida a fin de reunirse con él. No se le quita esa visión en túnel. Lo único que ve es acabar y poder reunirse con eso. En la 10 hay una tristeza inexplicable que se produce en cierto momento de cada año. De por sí, Navidad, nosotros no tenemos estaciones, porque las estaciones, la época de invierno, otoño e invierno, son los meses más depresivos. Entonces, cuando nosotros tenemos Navidad, ciertas fechas importantes dentro de cada familia, inexplicablemente empieza a verse lúgubre la casa. La familia se aísla, se calla, nadie habla. Eso es importante. Otra pista es una fobia respecto a la enfermedad o la muerte. Nadie le puede hablar de enfermedad, nadie, nada, no puede saber nada. Entonces empieza a mirar que si le salió un estornudo, ya tiene que ir al médico. O definitivamente no quiero saber nada. Y la pista 12, hay que conocer las circunstancias que rodearon la muerte, ¿verdad? Para poder ayudar al terapéutica a determinar las posibilidades del dueño no resuelto, porque no es lo mismo una muerte esperada, como es la de una enfermedad, a una muerte trágica en un momento por un accidente que no se tenía previsto de que eso podía suceder. Los rituales de despedida. Vemos que Colombia, sobre todo el Pacífico, cada región tiene sus rituales. Son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos ante una pérdida. Esto nos ayuda a poner un poco en orden nuestro caótico estado emocional en un momento dado, a establecer un orden simbólico para los acontecimientos vitales. Nos permiten la construcción social de significados compartidos, porque muchas personas llegan a estar con nosotros, a arroparnos en ese momento difícil. Nos abre las puertas
para la tomar conciencia y empezar a elaborar el duelo. Porque todos esos rituales donde la gente ya no se ve mucho, pero antes las familias no iban a las funerarias, ¿verdad? Se reunían en la casa, habían las 9 noches, ponían la mesa, se repartía aquel tinto, se hablaba, se rezaba. Hoy es un poco diferente. Hoy se da en las funerarias, las personas van y ya de ahí no se hacen esas 9 noches como de pronto se hacen todavía en la zona rural, y esto hace que en un momento dado la persona quede como en el aire, suspendida en un momento dado, porque estos rituales ayudan a que se tome conciencia, se evite la negación y se inicie el proceso de duelo. ¿Qué podemos hacer? Podemos decirle a las personas que preparen un escrito para compartir con sus seres queridos, cuando puedan reunirse, hacerle un homenaje presencial, grabado en video y compartido con aquellas personas que consideran a través de las redes sociales. Las redes sociales nos han abierto otro panorama en donde muchas personas que están por fuera y no pueden estar, pueden conectarse y ver todo el ritual de despedida. Entonces, ese puede hacer una de las personas, puede hacer un escrito y leerlo en ese momento. Entonces, eso ayuda también a que en ese momento se llore, se recuerde, a la vez también se ve las cosas buenas que hizo esa persona. Podemos utilizar técnicas narrativas terapéuticas, como es escribir una carta dirigida al ser fallecido, contándole cómo se siente con todo lo ocurrido o una emoción concreta. Si tienen tristeza, si tienen rabia, una carta a Dios, a la vida, a otras personas, a lo que quieran. Y esa carta, cuando ustedes le digan a la persona, pueden decir, después de que la escriban, la lean y la quemen. Y esas cenizas o las pueden tirar al aire, que se las lleve la brisa, o sencillamente hacer como una especie de un sepelio. Abrir un huequito, enterrarlas y decirle adiós. No para no acordarse de ella, sino de que cada vez que se acuerden, tienen que saber que se ha ido esa persona. Con los niños es importante realizar dibujos. Esto ayuda a superar el duelo, que permitan, cuando las palabras se atascan, personas que de pronto no saben escribir, pueden hacer dibujos de una manera simbólica para que ellos manifiesten ese sentir que están viviendo en ese momento. Entonces, el dibujo es importante en los niños porque los hace tomar la realidad. Es como el pato, que ellos identifiquen que esa persona se ha ido y aunque ellos no lo entienden, ese dibujo les va a hacer ese ritual de despedida. De hecho, los niños, pues de determinada edad, deben ir al sepelio. No que van a montarlos para encima de la caja fúnebre, no, sino que ellos vean parte del ritual y que ellos realicen un dibujo de despedida para ese ser querido. Otra ritual de despedida puede ser elaborar un diario con todo lo que van sintiendo día a día. Es como si se hablara. No se habla porque muchas personas no son dadas a hablar, pero sí pueden escribir en un cuaderno lo que van sintiendo, lo que se cuenta, se expresa. Eso va tomando conciencia de una realidad de la pérdida y nuestros afrontamientos durante el proceso. Llega el momento en que ese dolor no es que no duela, sino que es soportable. Nunca se vuelve a ser como será antes. Ya las navidades no vuelven a ser igual. Cuando estábamos en la inocencia de que nadie había fallecido. Ya las navidades son diferentes y se viven diferentes.
Los cumpleaños son diferentes, las fiestas cambian en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Uno se reorganiza e intenta salir para poder ver el mundo desde otro punto de vista. También podemos intentar con las personas que creen un rincón del recuerdo. Es un espacio en la casa donde de pronto ellos puedan colocar una foto de esa persona fallecida, no en el cajón, sino ella cuando estaba viva, ¿verdad? Un objeto, unas flores, una vela, una misa, un sillón cómodo, etcétera. Algo que ustedes puedan poner y saber que ahí esa persona, aunque ya no está en presencia, ella estuvo y que siempre, como digo yo, cuando estés muy triste, asómate al cielo. La estrella que más titile, ese es tu familiar que desde allá te está viendo y te está acompañando. Ellos nunca nos van a abandonar, es algo que queda y siempre esa energía va a estar con nosotros. Entonces, cuando están tristes, pueden ir a ese rincón, hablarles, decirle, y no es que me estoy volviendo loco porque le estoy hablando, no, sencillamente es como cuando yo hablo solo, ay, yo quiero hacer tal cosa, hago tal cosa, o sencillamente estar en silencio, hacer una oración y expresar lo que siente. Esto va ayudando a sanar ese corazón que está herido. ¿Y qué pasa? También se pueden escribir poemas, mensajes, cosas que le dirías a esa persona como si estuviera acá. Recuerdos positivos, sentimientos de agradecimiento y también de disculpas. Porque muchas veces el fallecimiento de esa persona nos llega en un momento en que todos tenemos disgustos con alguien. No aguantamos esto, no aguantamos una broma, el reclamo que nos hicieron porque nos pusimos tal cosa que era de él, porque se los ensuciamos, porque se los cogimos. Y hay siempre algunas rencillas. Se fallece la persona queda con ese sentimiento de culpa y ella necesita sacarlo. Entonces, en un momento dado, es importante, ¿ya? Para poder salir, ir llegando a flote y irnos fortaleciendo en un momento dado. También es importante crear álbumes o mini documentales honrando la huella de la vida de esa persona con la que compartimos fotos, recuerdos. Es difícil hacerlo, no les voy a decir que no, pero es importante hacerlo porque es la forma de entender. Y esto lo vamos a ver ya cuando pase el tiempo, que nos podamos sentar y aunque se escapen algunas lágrimas, vamos a ver que es algo que tenía que suceder. Entonces, cada persona tiene su propia forma de elaborar y afrontar los procesos de duelo y su propio tiempo para llevar a ello, ¿verdad? Entonces, es importante que poco a poco, no puedo decir que todas las personas lo elaboran de la misma forma, no, ni al mismo tiempo, no. Algunas requieren menos tiempo, otras más tiempo. Lo importante es que tenga una contención y explicarles que pueden hacer estas cosas de los cuales se van a beneficiar. También podemos hacer construir una caja de recuerdos para guardar los recuerdos del ser querido. Cuando nosotros somos jóvenes, alguien nos regala una flor y estamos enamorados, esa flor la guardamos, la disecamos, la tenemos ahí. Entonces igual, con el ser querido que perdió, de pronto algo que me regaló, entonces yo armo una cajita. Hago una cajita en donde voy a tener las cosas de ese ser querido que me gustaban, que me regaló, ¿ya? Incluso se puede llevar con miembros de la familia en donde cada uno va metiendo algo para saber que el día que estén triste, cualquier situación, pueden recurrir a esa casita para recordarlo, ¿ya? Y que los niños también pongan algo ahí de que su familiar les dio para que sean conscientes de que en vida hay que dar todo porque después de muerto ya no hay nada que hacer. Y entonces, ¿qué decir ante un duelo? Ante un duelo, sí decir.
me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, mas no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estás aquí y que pienso en ti muy a menudo. Estoy aquí acompañándote en este momento de dolor. ¿Por qué? Porque es que, ay, siento tu dolor. Nadie siente eso, ¿ya? Es acompañando en este dolor. A no ser que sea su familiar, nadie lo va a sentir. Entonces, no podemos decir, sé fuerte, anímate, eso ya pasará, hazlo por tus hijos, distráete, te irá bien, no llores, te estás torturando. Hay que dejarlo que llore, que la vida continúa, es la ley de la vida. Resígnate, ha sido la voluntad de Dios. ¿Por qué le echamos la voluntad a Dios? Son cosas del destino, ya. O ya ahora no sufre, ya está en un mejor lugar. Hay personas que dicen esto y a uno así sufra, lo quiere tener ahí, ¿ya? El primer año es el peor, luego lo verás. Son jóvenes, si acaso perdieron un hijo, ya volverán a hacerlo. Eso jamás lo podemos decir. Las personas son irrepetibles, irreparables, no se puede volver atrás. Entonces, no podemos decir que podemos cambiar uno por otro. Cada uno es diferente y cada uno va a llenar un lugar de ese corazón, que aunque el corazón no es tan grande, hay un sitio para todos los familiares. Entonces, aquí les voy a mirar un taller de recuperación emocional que me pareció importante porque de pronto algunos trabajan con personas en duelo y es importante que este taller de recuperación emocional eh, es algo que se puede hacer, es otra técnica, ¿verdad? Y es la manera de entender más de cerca lo que nosotros somos, que nos hace crecer como personas y aprender que hay un Dios o una persona que nos puede ayudar. Entre las terapias también hay que saber que la pérdida, cualquiera que sea, duele mucho y el primer paso es darnos cuenta de lo que perdimos. Entonces le decimos a la persona que escriba sus pérdidas más importantes en una hoja de papel y es el momento en que ella va a llorar, es el momento en que nosotros estamos ahí para ellos y una vez la persona escriba todas estas pérdidas, vamos a proceder a que quemen ese papel. Y es el momento de iniciar ese camino de la recuperación despidiéndonos de ese pasado. El dolor, cualquier pérdida duele, aunque sea pequeña, a esa persona le duele. Y no hay nada de malo en ello. Que sienta, qué sintió en el momento de la pérdida, qué piensas ahora. Estas son preguntas que debemos hacer a la persona para mirar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que piensa, cómo lo está viviendo. Y que saber que hay un consuelo, que puede pedir consuelo, porque la familia cada una jala por un lado, pero nadie se habla porque no. Entonces, si es un niño, que nos dibuje qué siente, a quién le puede pedir ese consuelo, o que si es un adulto, que nos escriba a 3 personas a las cuales se le puede pedir consuelo cuando lo necesite. Y después de una tragedia, cada uno de nosotros queda inquieto, no nos podemos concentrar y debemos saber que cada uno de nosotros vale mucho, que ninguna tragedia puede cambiar lo que es. Entonces le vamos a decir a esas personas que nos escriban una lista de sus cualidades, de las cosas bonitas. Nosotros no vamos a trabajar con nada del dolor, no, con cosas bonitas, sus cualidades, para que ella vea que tiene dentro de sí cosas que pueden ser válidas, situaciones que pueden recuperarse y esas cualidades que son propias de su persona para salir adelante. Hay que saber que todo esto requiere un tiempo, que aunque las cosas parezcan difíciles, dentro de un tiempo las cosas cambiarán, tendremos nuevas oportunidades y nos va a ir mejor. Cada día triste es menos triste que el anterior y cada día feliz es más feliz que el anterior. Entonces debemos preguntarle, ¿qué te gustaba hacer antes de la pérdida? ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo has cambiado? Para que ella se concientice de que hay cosas que ha cambiado y ella no se ha dado cuenta en este momento. Y de las cosas también es bueno mirar
que necesitan tener sus cosas, un lugar privado, puede ser el rinconcito, la caja, ya, y que ella escriba qué cosas le gustan y qué le gustaría tener pronto, porque a veces dejamos aprazados y ya los sentimientos, los deseos ya no importan. Entonces, hay que tener fe. La mejor terapia del mundo sigue siendo la fe. La fe en Dios, en Jehová, en Yahvé, en el ser que cada uno de nosotros quiera. Entonces es importante que nosotros somos como un gran acuario, ¿verdad? Sentimos hambre, sentimos tristeza, dolor y pensamos a veces que a nadie le importamos, pero sí, hay un ser supremo que siempre está con nosotros y es esa conexión que tiene cada uno de nosotros con la creencia que tiene. Entonces, debemos hacer profecías autocumplidoras. Si nosotros hablamos con ese ser supremo, él nos va a contestar en alguna forma, ¿verdad? Entonces le decimos, escribe una carta a ese ser supremo, lo que quieras, pídele tu consuelo, pídele lo que deseas. Y es una forma de sacar ese sentimiento. Después de una pérdida hay mucha confusión y todos tenemos preguntas. A veces no hallamos a quién hacérsela y podemos preguntarle, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué les tiene que pasar esto? ¿Cuántas veces va a suceder esto? ¿Y por qué tengo que vivir así? Entonces vamos a decirle a las personas que hagan una lista de preguntas que todavía tienen y a quién se las podría hacer, porque todavía el silencio en la casa retumba por todas partes y ellas quieren hablar, pero no pueden hacerlo en la casa, porque les da miedo que vayan a tocar una herida y vayan a sangrar esos familiares otra vez. Cuando sufrimos una pérdida tenemos muy malos recuerdos y hace parte de la curación de la mente, es parte de la recuperación. Debemos decirle que nos diga cuál es ese sentimiento o ese recuerdo feo más común para saber qué es lo que ella está pensando. Y ante la pérdida, todos tenemos rabia, miedo, tristeza, culpa. Y esos sentimientos no son malos, hacen parte, son innatos, nosotros los sentimos, pero si la persona se los guarda, le hace daño. Entonces vamos a decirles que los escriban. Tengo miedo cuando, tengo rabia cuando, me siento triste cuando, me siento culpable cuando, y a qué persona le podrías mostrar esta lista. Y el pasado. Debemos saber que cuando nosotros sufrimos una pérdida, se nos olvida que antes de ella éramos felices. No siempre podemos volver a sentir igual, pero recordar lo que eras, lo que hacías y cuál de esas cosas puede volver a ser. Entonces, hay que decirle a esas personas que nos escriban las cosas buenas que hacían antes y por cuál de ellas podía empezar en esta semana, en este mes, en estos 2 meses, para saber que por lo menos vuelva a ser algo. Es un síntoma de recuperación. Y los sentimientos, ay, perdón, la hice al revés. Y llegamos al presente. Cuando llegamos al presente, es importante que cada persona piense las cosas que puede volver a hacer y otras cosas nuevas. Entonces, puede escribir por lo menos 5 cosas que quisiera hacer ahora en estos días y con cuál va a comenzar. Después de que nosotros hacemos esto, viene el futuro. Saber qué va a hacer de ella, cómo va a proyectarse, hacerle ver que la vida sigue y que la vida también nos va a dar muchas satisfacciones. Entonces, ¿cómo será el día que se gradúe, el día que se case, el día que tenga un hijo, lo que sea, ¿ya? Entonces, es que escriba las cosas más importantes que hará en esta semana, es que tenga una visión de lo que va a hacer. Y tiene que tener en cuenta estas áreas. El ser humano tiene 4 áreas. La área física, que es el cuerpo en sí,
es cómo goza, cómo cuida, cómo hace crecer su cuerpo. El área mental, que tiene que ver con la inteligencia y los sentimientos. Y el área social, que son las relaciones con los familiares y amigos. Y el área espiritual es la amistad con Dios o con la creación o con el ser supremo que ustedes quieran. Entonces, si una de esas áreas no está nivelada, empezamos a andar por la vida con muchos problemas. Es como esa bicicleta que tiene los radios de pronto doblados, no se balancea y no avanza. Así estamos los seres humanos cuando nosotros no logramos salir de las cosas, tomar conciencia y de tener una visión y una profecía autocumplidora de que el mañana va a ser mejor. Entonces hay que decirle cuál de esas áreas ha dejado de gozar, de cuidar, de hacer de crecer, para que la marque y empiece a trabajar sobre ella para que tengamos un triunfo, ¿ya? Entonces, en ese momento la persona va a ser más inteligente, va a ser más fuerte, va a ser más cariñoso, va a saber muchas cosas de él que pensaba que no sabía o no conocía. Y es el momento de celebrar. No es con ron, no es con cerveza, no es con fiesta, sino de satisfacerse con él con cosas que no hacía, muy pequeñas. Entonces hay que preguntarle cuánto has aprendido, cómo has crecido desde que empezamos con este trabajo y cómo piensas celebrarlo. Es algo que nosotros tenemos que saber, que todo es una profecía. Lo que la mente puede pensar, la persona lo puede conseguir. Si yo voy con dudas, voy con miedo, voy rodando por la vida y no consigo lo que quiere. Muchísimas gracias. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.